Hoy les ofrecemos el fantástico mundo de los números complejos. Hola, hola, ¿qué tal, chiquillos y chiquillas? Espero que se encuentren muy bien. Vamos con esta clase de números complejos que espero que esté entrete, que esté buena, que esté, o sea, que se entienda, porque en realidad hay mucha mentirilla ahí entre medio de lo que son los números complejos. Y para que quede todo más o menos claro, voy a tratar de explicarlo de la mayor cantidad de maneras posibles. Así que vamos, pues. Muy bien, primero para poder entender los números complejos me gustaría que hiciéramos un pequeño repasillo de lo que son los números reales. Entonces lo que vamos a hacer es darle un análisis, una mirada rapidita a lo que son los números reales y desde ahí vamos a ver cómo construimos los números complejos y en qué cosas se parece con los números reales y en cuáles se diferencian, que es lo más importante. Entonces, la primera pregunta que voy a tratar de responder es ¿qué son los números reales? ¿Sí? Y dar una definición de lo que son los números reales es más o menos difícil porque cualquier definición que yo le dé de los números reales podría encontrarle algún error o podría encontrarla incompleta o podría encontrarla, no sé. Por lo tanto voy a dar distintas miradas, ¿sí?, de qué son los números reales y después vamos a hacer la comparación con los complejos. Pero antes de eso, ustedes respóndanse a sí mismos y a sí mismas qué son los números reales. Pues, ¿cómo podría escribir los números reales? Si tú como profesor o profesora, de repente viene un estudiante y te pregunta, profe, ¿qué son los números reales? ¿Qué le responderías tú? Yo me voy. La primera explicación que voy a dar de qué son los números reales va a tener que ver con su representación simbólica. ¿Ok? Porque los números reales son un concepto que lo podemos abordar de muchas maneras y la primera que vamos a ver es quizás la más amigable o con la cual yo lo puedo explicar de mejor manera. ¿Qué son los números reales? Los números reales van a ser todos estos números que en realidad son casi todos los números que nosotros conocemos en una instancia normal, así como cuando no vamos más allá en la matemática, los números reales van a ser casi todas estas cosillas con las que nosotros como que entre comillas nos podemos encontrar. Y la voy a escribir ahora de una manera. Nosotros, por ejemplo, trabajamos los números reales con símbolos y los escribimos de cierta manera. Por ejemplo, 2, ¿sí? Cuando empezamos a conocer los números naturales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 son los números con los que podemos contar, el 0 también. Menos 3, después empezamos a conocer los números negativos, ¿cierto? Que ahí ya se nos abre el conjunto, ya lo que son los números enteros. Y después de que tenemos los enteros comenzamos a hacer fracciones, es decir, pedacitos de números, ya no son enteros. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 medios, menos 5 medios, 2 tercios, menos 10 séptimos, son números racionales, ¿sí? Porque salen de una razón, que es 5 medios, 2 quintos. Y hay racionales positivos y irracionales negativos. ¿Por qué escribí 4? Ahí vamos a ver por qué. Porque se diferencian un poquitito en una cosita. Y también están estos otros como símbolos, que es raíz de 2. Que raíz de 2 en principio uno dice, me están pidiendo que calcule raíz de 2, que saque una cuenta, que entregue el número, cuál es el resultado. Pero no, cuando hablamos de raíz de 2, lo vamos a expresar solamente con esos símbolos y representa al número raíz de 2. ¿Y qué es el número raíz de 2? Bueno, el número raíz de 2 es un número real, positivo, de tal manera que al cuadrado da 2. ¿Cuál es ese número así como en su cantidad? Que de repente uno quiere como que insistir en la cosa así y buscar cuál es. No, hay que calmarse y entender que eso de ahí es un símbolo. Tal cual como es el símbolo pi, que en este caso pusimos menos pi para agregar un número real negativo. Pi también es ¿cuánto es pi? Y 1, 3,14 y se saca los decimales y cosas así. Pero jamás voy a poder escribirlo todo. Por lo tanto lo representamos con un símbolo. Por lo tanto los números reales, al igual que muchas cosas en la matemática, están llenas de simbolismo. ¿Ok? Ahora, estos símbolos de acá no nos dan mucha información. Por lo tanto, nosotros como que siempre buscamos, ¿sí? Por lo general, cuando uno quiere tener como la matemática más aplicada, más tangible, más así como que le trata de dar una representación que me deje más claro más o menos qué número es. Entonces ahí es donde aparece como la representación decimal. Entonces cuando uno tiene un entero, ¿sí?, positivo, ¿sí?, o un entero negativo en este caso acá, son los que después de la coma hay puros ceros para allá. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Ahora, los ceros después de la coma, ¿sí?, los ceros a la derecha es lo mismo que los ceros a la izquierda. Acá. ¿Sí? Si pongo ceros a la izquierda, no pasa nada. Y si pongo ceros ahí después de la coma, después de los decimales, también pasa nada. ¿Ok? Entonces, ese de ahí es 2 y ese de ahí menos 3. Ahora, el 5 medios da 2,5 y después ceros hacia acá. Por lo tanto, uno de estos de acá y este de aquí también, el 2 quintos, que es menos 0,4, uno los llama los que son como con decimal finito. ¿Ok? A pesar de que hay muchos ceros para allá, uno los llama así, con decimal finito.
Y después aparecen estos otros que son los que tienen decimal periódico, ¿sí? 0,6 periódico. Acá el menos 10 séptimo. Siempre me gusta mostrar el 10 séptimo porque tiene hartos decimales distintos, sí, pero es periódico. Es decir, este es 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2. Entonces tiene un periodo largo y que uno en principio si va sacando algunos decimales de decir, ay, te parece que no es un número periódico. Pero sí, todos los números racionales cumplen con esto de acá. O tienen decimal finito o tienen decimal periódico. Y aparecen ahora los que no son racionales, que serían estos, los irracionales, que son los que, por mucho que yo avance acá, estos de acá no tienen periodo, ¿sí? Los números siempre van apareciendo sin un patrón, o sea, puede que haya algún patrón, pero a lo que voy es que no son periódicos. No hay como una cosita aquí que me diga de aquí en adelante se van a repetir de esta manera, como por ejemplo acá, de aquí en adelante se repite con ceros, de acá en adelante se repite con 6, de aquí en adelante se repite con 5, 7, 1, 4, 8, 4, 2, 8. Entonces, los irracionales son esos de ahí que vienen como a completar esa parte, porque tengo dos opciones, o son finitos, o son infinitos que se van repitiendo, o no. Entonces los que no van a ser los irracionales. Y se cumple esa cualidad también, esa característica de que estos de acá yo no los puedo escribir así. ¿Por qué? Porque esta relación acá es biunívoca. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que tengo un número con decimal finito, lo puedo escribir como fracción. O siempre que tengo uno con decimal periódico, también lo puedo escribir como fracción. Y las fracciones, siempre que las calculo, voy a estar en alguno de estos dos casos. Por lo tanto, estos de acá yo no los puedo escribir como fracción. ¿Por qué? Porque si yo lo pudiese escribir como fracción, estaría en uno de estos dos casos y ya dijimos que no es ese el caso. ¿Ok? Hay otras interpretaciones, pero quise ver esa que es la que por lo general se habla poco. ¿Ok? Así que también hice una selección acá de los subconjuntos que tienen los números reales. Y que cómo este conjunto va creciendo, que tiene que ver con lo que vamos a hacer después, que es hacer crecer aún más este conjunto de los números reales, es decir, ir un poco más allá. Cuando tenemos esto así, por lo general son los naturales, como lo dije antes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para allá. Y cuando ya crecimos a los enteros, siguen estando los naturales, pero también aparecen los negativos. Y después acá tenemos, claro, los racionales positivos, racionales negativos, que son todas las fracciones y que en su representación decimal tienen decimal finito o periódico. Y después ya crecimos más a los números reales, donde ya aparecen estos números de acá que vienen a completar, ojo con esa palabra, a completar todos estos números que nos faltaban, ¿ok? Resumen de esta primera parte de interpretación de los números reales. ¿Qué son los números reales? Podríamos decir que los números reales son estos números que podemos representar de esta manera. Más menos, ¿sí? Porque hay positivos y negativos. N de 1, de 2, de 3, ¿qué quiere decir eso de 1, de 2, de 3? Bueno, el N va a ser un número natural, ¿sí? Y estos de acá van a ser los dígitos de los decimales, y por eso nos notamos de sub i, y es una sucesión infinita, ¿ok? Podrían ser puros ceros, ¿cierto? Si es que es un natural o un entero, ¿sí? Podrían ir repitiéndose de alguna manera, ¿cierto? Si es que son con decimal periódico, o podrían ir apareciendo de cualquier manera, en realidad, como pasa con los números irracionales. Y esos de ahí son bueno, desde el 0 hasta el 9. No puedo poner, el de 1 no puede ser 10. ¿Por qué? Porque si pusiera 10, es como que mejor el de 1 es 1 y el de 2 es 0. Entonces ahí pongo el 10. ¿Ok? Y así voy armando estos de acá, los dígitos. Dígitos, que son 10 dígitos. ¿Ok? Por los deditos. ¿Qué otra interpretación podemos darle a los números reales? Bueno, una interpretación geométrica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los números reales los podemos interpretar como si fuera una recta. ¿Ok? Entonces, los números reales son todos los puntos que hay ahí. Y es decir, esta recta tiene infinitos puntos y la característica principal de los números reales es que, bueno, esa recta de ahí es continua, ¿sí? Y decir que es continua es un concepto súper raro porque es como imaginarse que en realidad cada puntito está pegadito junto con el otro, pero entre medio también siempre hay más, es una cosa muy rara. Por ejemplo, si yo hiciera una recta con números racionales, habrían hoyitos. Tiene hoyitos, ¿por qué? Porque para pasar de un número racional a otro, entre medio van a haber irracionales, ¿cierto? Y si es que no están los irracionales, entonces esa recta tiene hoyitos. Pero los números reales no tienen hoyitos, es decir, es completamente continua, ¿sí? Y nosotros los ordenamos de alguna manera, porque los números reales son ordenados. Y eso de ahí es simplemente una convención, podemos poner el 0 ahí, y si yo quiero pongo los negativos para acá y los positivos para allá, pero ya para... eso es como un acuerdo nomás, no hay un motivo, una razón de peso de por qué hacerlo así. Pero lo hacemos de esta manera, no sé, acá puede ir el 3 medios, no sé, por aquí pi, acá, no sé, menos pi, y están todos los números ahí ordenaditos y cada punto ahí representa un número real.
y cada número real está representado en un punto de la recta. Por lo tanto, los reales también los podemos pensar como si fuera una recta. ¿Ok? En algunos textos, de hecho, le llaman así, como... En algunos textos dicen como análisis real, otros dicen análisis de la recta. ¿Ok? Porque tiene esas propiedades de ahí. Están ordenaditos, de izquierda a derecha, todos. Todas. Bien, ¿qué otra interpretación puedo dar yo de los números reales? Hay una interpretación que es la que ustedes vienen a conocer ya más en profundidad cuando están en la universidad, que es la representación axiomática. Es decir, primero vimos una representación simbólica en la cual nosotros le damos cierto sentido a unos símbolos y los imaginamos como si fueran una cantidad, ¿ok? Cantidades positivas, cantidades negativas. Ahí están los números reales. Después también los ubicamos en una recta, ¿cierto? Los podemos ordenar y le damos una interpretación geométrica. Pero la interpretación más abstracta que tienen los números reales, o cualquier conjunto en realidad, es cuando nosotros vamos a su interpretación o a su representación axiomática. Entonces los números reales también tienen axiomas, tienen hartos axiomas. Y esos axiomas los vamos a resumir ahora en un videito rapidito. Los números reales tienen dos operaciones en juego, la suma y la multiplicación. Y hay axiomas que se cumplen para ambas. Por ejemplo, la clausura. La clausura dice que si yo sumo dos números reales, el resultado va a seguir siendo un número real. Y si es que yo multiplico dos números reales, el resultado también va a seguir siendo un número real. Ejercicio. Buscar un conjunto y una operación donde no se cumpla la clausura. En los números reales tampoco importa el orden en el que yo haga la operación, siempre y cuando sea la misma. Si yo sumo dos elementos así o así, va a dar el mismo resultado. Y si los multiplico así o así, también va a dar el mismo resultado. Eso es lo que nosotros conocemos como la conmutatividad. Tampoco importa la manera en que yo los agrupe para hacer la operación, siempre y cuando sea la misma. Por ejemplo, si yo sumo A más B y después sumo C, es lo mismo que si tomo A y después sumo B más C. Y lo mismo con la multiplicación. Si tengo 3 multiplicando, 3 factores, ¿sí? Si multiplico estos dos primeros y después este, es lo mismo que si multiplico estos dos primeros y después este. Eso es lo que nosotros conocemos como la asociatividad. También hay elementos que no afectan en la operación. ¿Qué quiere decir esto? Que no afecten en la operación, muy entre comillas, es que si yo sumo van a mantener el otro elemento, por ejemplo el 0. 0 más algo me va a dar algo siempre, y si multiplico ese número es el 1. 1 por algo siempre me va a dar el algo, y eso es lo que nosotros conocemos como el neutro de la operación. Además, en los números reales las operaciones son invertibles. En todos los números para la suma y en todos los números excepto el 0 para la multiplicación. ¿Y qué quiere decir que las operaciones sean invertibles? Bueno, nosotros comenzamos con esta igualdad acá, una ecuación, ¿sí? 3 más x igual 2. Entonces yo resto 3 para poder despejar la x, pero yo me podría devolver a la ecuación de la forma original, es decir, sumando 3. Eso quiere decir que las operaciones son invertibles, que existe nuestro inverso en la operación que estamos haciendo, en este caso con la suma. Y con la multiplicación lo mismo, si es que tengo 2x igual 6, yo puedo multiplicar por el inverso de 2, ¿sí? O el 1 medio o el 0,5 y despejo ahí mi ecuación, pero también podría devolverme a la forma original multiplicando por 2. Esto es posible con todos los números reales excepto con el 0. ¿Por qué no se puede dividir por el 0? Vamos a dar una explicación rápida. Si es que existiera un inverso multiplicativo del 0, yo tengo que 0 por cualquier número, nosotros sabemos que eso es 0. Ejercicio si es que no lo han demostrado. Ahora, y 0, cualquier número por su inverso aditivo debería ser 1. Y si es que 0 es igual a 1, ya se nos acabó todo lo que habíamos hecho. Por lo tanto, el 0 no puede tener inverso multiplicativo. ¿Listo? Otra propiedad importante que tienen los números reales es que hay un axioma que habla de mezclar las dos operaciones. Y esa propiedad es la distributividad. ¿Y qué dice la distributividad? Bueno, que si yo multiplico sobre ciertos sumandos, es lo mismo que multiplicar cada sumando y después hacer la suma. Lo voy a explicar mejor acá. Si es que yo tengo 2 por 3 más 5... ¿sí? Yo puedo sumar primero y después multiplicar, o también puedo multiplicar a cada factor, ¿sí? Y después sumar 2 por 3 más 2 por 5, ¿ok? No haga esto. Esto no es lo mismo que 2 por 3 más 5, ¿sí? Si hacen eso, matan a un gatito. ¡Miau! Bien, hasta el momento todas las cosas que hemos dicho son axiomas que tienen los números reales, pero que también lo tienen los números racionales. Todas las cosas que acabo de mostrar acá, los números racionales también la cumplen. Entonces, ¿qué es lo que hace distinto a los números reales de los racionales? Es que le agregamos patudamente esos elementos, los que tapan los hoyitos que mencionamos ahí, o agregamos patudamente todos esos números que tenían como decimales infinitos sin periodo. Y la verdad es que no. Porque desde el punto de vista axiomático tiene que haber un axioma que nos asegure eso. Y eso es lo que se llama el axioma del supremo o axioma de completitud. Que en pocas palabras lo que hace es eso. Es agarrar los números racionales y tapar todos los hoyitos. Ese es el último axioma de cuerpo que vamos a ver que tienen los números reales. Que son todos los axiomas de grupo para la suma, para la multiplicación, la distributividad y el axioma de completitud. Ya.
Y por último, en este resumen de los axiomas de los números reales, vamos a tener los axiomas de orden. Entonces, ¿qué quiere decir los axiomas de orden? Bueno, de que los números reales están ordenados, lo que nos permite, por ejemplo, hacer comparación cuando teníamos decimales, decir qué número es más grande, o cuando los ponemos en la recta, establecer cuál está más a la derecha y cuál está más a la izquierda. Al parecer todo estaba bien en la nación de los números reales. Podíamos sumar, podíamos multiplicar, podíamos dividir, podíamos restar, podíamos hacer todo bien. Los números estaban ordenaditos, bonitos, lindos, pero la nación de las ecuaciones atacó. Y en la matemática comenzaron a aparecer repetidamente durante su historia raíces de números negativos. Y los matemáticos no podían quedarse tranquilos diciendo ya son números negativos, no importa. Hasta que después de muchas peleas, muchas discusiones, muchos dimes y diretes, que este matemático dijo esto, que este otro, que yo lo dije primero, que no, que yo lo dije después de las publicaciones, y todas esas peleas que tienen los matemáticos ahí con sus egos por allá, terminaron y concluyeron en algo hermoso y maravilloso que ha llegado a solucionar la vida de la humanidad en muchos aspectos. Y son justamente los números complejos. Pero antes vamos a hablar del protagonista de esta historia, porque los números complejos es como todo el elenco, la obra de teatro y eso que nosotros vamos a disfrutar, pero hay un personaje principal que llegó a meterse acá y que es el número I. El número I. Entonces, ¿quién es I? ¿Quién es I? Lo único que vamos a decir de I por el momento, ¿sí?, es que cumple con una propiedad, ¿sí? Y esa propiedad es que este número al cuadrado es menos 1. Bien, y vamos a agregar esto a todo lo que habíamos hablado antes sobre los números reales y vamos a ver qué pasa, qué ganamos, qué es lo que perdemos, cómo se representa, dónde está, dónde no está, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, todo eso. Así que vamos ahora a hablar de los números imaginarios. Primera aclaración. Probablemente a ustedes les hayan enseñado alguna vez de que I es igual a raíz de menos 1. Eso no está del todo bien y tampoco está del todo mal. Si nosotros entendemos que al escribir raíz de menos 1 lo estamos entendiendo como un símbolo solamente, al igual que escribir I, en vez de escribir I poner raíz de menos 1 y lo ves solamente como si fuera un símbolo, una foto, algo así que no es más allá que eso, no tiene estructuras ni propiedades, no es tan grave. Pero si es que nosotros pensamos de que en verdad estamos definiendo las raíces de los números negativos, eso sí tendría un problema. ¿Por qué? Porque las raíces tienen propiedades y tienen sus propios poderes que nos pueden llevar a contradicciones. ¿Cuáles son esas contradicciones? Vamos a ver ahora, miren. Yo tengo que 1 es igual a raíz de menos... Yo tengo que 1 es igual a raíz de 1. Ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Pero 1 yo lo puedo escribir como menos 1 por menos 1, ¿cierto? Porque menos 1 al cuadrado es 1. Así que estamos ahí. Ahora vamos a utilizar la propiedad de las raíces de que yo puedo separar en el producto. La raíz del producto es el producto de las raíces. Entonces esto sería raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Y si es que nosotros decimos que raíz de menos 1 es igual a I, ahí lo que tendríamos es I por I, que eso es I cuadrado, que es menos 1. Por lo tanto, estaríamos concluyendo de que 1 es igual a menos 1. Y nosotros sabemos que eso no es verdad. Por lo tanto, no podemos decir de que I es raíz de menos 1. Puede que lo vean en algún texto, pero solamente se refiere desde el punto de vista simbólico. Es decir, raíz de menos 1 simboliza I, pero no es la raíz de menos 1. ¿Ok? Aclaración número 2. ¿Tiene representación decimal? Es decir, el número I yo lo podré escribir como un numerito, así como si fuera un número real. Y la respuesta es que no. No, ¿por qué? Porque el I no es un número real. Nosotros ya sabemos que todo número real al cuadrado siempre es positivo. Y el I al cuadrado da menos 1. Por lo tanto, no es un número real. No cumple con las propiedades de los números reales. Y por lo tanto, no tiene representación decimal. ¿Ok? Tenemos que entender al I como algo nuevo que tenemos que aceptarlo. ¿Ok? No recuerdo bien, pero un matemático decía de que uno nunca aprende matemáticas, sino que simplemente se acostumbra a ella. Así que comiencen a acostumbrarse a que vamos a tener el número ahí, el número I ahí, dándonos jugo y dándonos hartas propiedades más entretenidas también. Así que vamos a poder disfrutar este conjunto numérico nuevo que son los números complejos gracias a la existencia de este número I. Aclaración número 3. ¿En qué parte de la recta está? Bueno, como acabamos de decir, el número I no es un número real, así que no lo vamos a encontrar en la recta. No se encuentra en ninguna parte de la recta. Es más, se encuentra fuera de ella. Y eso nos abre todo un nuevo mundo geométrico que vamos a estudiar en las próximas clases y un poquitito en este video. Para dejarlo un poco más claro, si es que nosotros tenemos la recta de los números reales acá, el número I se encuentra fuera de ella, ¿sí? Y lo vamos a ubicar arriba del 0 a una distancia 1. Y como no es un número real, por eso lo llaman los números imaginarios. Dato freak.
Gauss decía que los números que deberían llamarse imaginarios son los negativos, porque esos son los que realmente no existen, no son una magnitud, son negativos, por lo tanto tenemos que imaginarlos. Y él postulaba de que a los números imaginarios los llamemos los números perpendiculares. ¿Por qué? Porque según la estructura que vamos a obtener, estos se encuentran de manera perpendicular a la recta real. Fin del dato freak. Aclaración número 4. Y la última antes de ya entrar de lleno a ver cómo se operan los números complejos. ¿Y qué son los números complejos? Porque hasta el momento solamente hemos hablado del número i y no de los números complejos en su estructura completa. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con los axiomas ahora? Nosotros teníamos un montón de axiomas en los números reales, ¿cierto? Que nos permitían sumar, nos permitían multiplicar, ¿cierto? Habían hartas operaciones. Bueno, hartos de ellos se van a mantener, pero hay unos en particular que no se van a mantener, que son los axiomas de orden, porque los números complejos no van a ser ordenados. Recuerden que los números reales son ordenados. Entonces se preguntarán ustedes, si los números complejos no son ordenados y no puedo usar la desigualdad, ¿qué es lo que pasa con la siguiente imagen? Bueno, permítanme decirle de que esta imagen de acá tiene un error. Y efectivamente es que a ustedes nadie los ama. Nah, el error acá es que están trabajando con una desigualdad. Bueno, el error ahí es que están trabajando con una desigualdad. Y los números complejos no tienen un orden, pues no podemos establecer quién es mayor que el otro y mantener su estructura de cuerpo, es decir, nosotros podríamos ordenarlo de alguna manera, ¿cierto? Pero para mantener la estructura de cuerpo, mantener todos los axiomas o la mayor cantidad de axiomas, no se podría si es que les definimos algún orden, ¿ok? Resumen, ¿quién es el número i? Bueno, es un número que al cuadrado da menos 1. ¿Se puede escribir de manera decimal? No, porque no es un número real. ¿En qué parte de la recta se encuentran? Fuera de ella. De hecho, son los números que están de manera perpendicular si lo analizamos geométricamente. ¿Y qué propiedades tienen? Bueno, casi las mismas que las de los números reales, exceptuando por el orden, porque los números complejos no son ordenados. Vamos a ver ahora en detalle las operaciones de los números complejos. Para definir los números complejos, primero nos vamos a plantear una pregunta. 1 es un número real, eso es una afirmación. Y es un número imaginario, eso también es una afirmación. ¿Y qué pasa con 1 más i? ¿Puedo sumarlo? ¿Qué resultado me da eso? Bueno, la verdad es que vamos a tener que acostumbrarnos a separarlos así con una suma, ¿sí? Vamos a dejar los números que son puramente reales, ¿cierto? Por un lado, y por acá los números imaginarios. Y ese más de ahí no se resuelve. Ese más no representa en el sentido estricto una operación como una suma que nos tiene que dar un resultado. Ese número de ahí es un símbolo que nos va a permitir separar cuando tenemos un número real y un número imaginario, y juntos, así sumados, eso de ahí va a representar un número complejo. Y la estructura general de los números complejos va a ser así: a más b por i, donde a es un número real y b también es un número real. Un ejemplo de esto puede ser 2 más 3i, también puedo decir menos 1 más i, también puedo decir 2 menos 3i, o puedo decir 4 menos raíz de 2i, ¿sí? Siempre puedo tener un número real ahí puro y un número imaginario. Lo que sí, de repente en algunos textos vamos a escribir z igual a más bi. ¿Bien? ¿Para qué? Para hacernos esa idea de que z es simplemente un número, para quitarnos un poco esa idea de que a más bi es como dos números por separado. No, el número complejo es eso. Es una estructura completa, ¿sí? De un número real más cierta cantidad de números imaginarios. ¿Ok? Y esa estructura de ahí tiene ciertos nombres. Por ejemplo, el a lo vamos a anotar así y decimos que es la parte real de z. Y el b, no el bi, solamente el b es lo que nosotros vamos a anotar así, que vamos a llamar la parte imaginaria de z. La parte real de nuestro número complejo y la parte imaginaria de nuestro número complejo. Y la estructura de representar simbólicamente un número complejo es esa: un número real más un número imaginario por un real ahí al lado. ¿Ok? Pregunta: ¿cómo saber si es que dos números complejos son iguales? Porque acá ocurre algo raro. Ocurre que hay una suma entre medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a escribir una locura. Una locura. Ya. En los números reales yo podría escribir, por ejemplo, 2 más 7, y esto es lo mismo que 5 más 4. ¿Ok? Pero en esta suma, ¿cierto? Yo lo podía escribir de esa manera, y en esta suma yo lo podía escribir de esa manera, y eso no implica necesariamente que 2 es igual a 5 y que 7 es igual a 4. No. Pero en los números reales, como dijimos que esta suma de ahí es un símbolo que nos va a servir para separar la parte real de la parte imaginaria, cuando yo tenga números complejos escritos de esta manera, y tenga, por ejemplo, a más bi, y eso lo igualo a otro número complejo, que lo vamos a llamar c más di, ¿sí? Esto de acá es equivalente, ¿sí? Es equivalente a decir de que el a es igual a c y que el d es igual al b.
Es decir, si A igual C y D igual B, entonces esos números complejos de ahí son iguales. Y al revés también. Si esos números complejos de ahí son iguales, entonces sus partes reales tienen que ser iguales y sus partes imaginarias también tienen que ser iguales. Pregunta ahora. Como yo dije que los números complejos lograban mantener casi todas las cosas de los números reales, entonces eso quiere decir que hay operaciones también en los números complejos, es decir, se pueden sumar y se pueden multiplicar. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo se suman? ¿Cómo se multiplican? Bueno, la verdad es que la manera en que se hace es bastante intuitiva, así que vamos a ver ahora unos ejemplitos con reglas generales, letras. Así que vamos a ver ahora cómo se hace la suma. Es decir, si es que yo tengo dos números complejos, z, llamemos a más bi, acostumbrémonos a esto, y otro, w, c más di, entonces ¿cuánto es z más w? Bueno, para hacer z más w, acá, ¿por qué yo digo que se mantienen mucho las reglas de los números reales? Bueno, en esa suma de ahí nosotros podemos conmutar, y esto nos queda a más c más bi más di, y acá podemos factorizar por i, y esto nos queda a más c, que eso sería la parte real de la suma, y acá nos queda b más d por i, y eso sería la parte imaginaria de la suma. Por lo tanto, cuando nosotros sumamos números complejos, ¿cómo se realiza la suma? Bueno, lo real se suma con lo real y lo imaginario se suma con lo imaginario. Vamos a ver ahora la multiplicación. Si es que yo quiero multiplicar z con w, ¿cómo se hace eso? Bueno, esto es a más bi por c más di. ¿Y cómo vamos a realizar esto? Bueno, vamos a utilizar el axioma de distributividad, que también lo van a tener los números complejos, y lo vamos a aplicar como si es que fueran números reales con ese simbolito i ahí dando jugo. Entonces, distribuimos. Voy a distribuir esta suma, ¿cierto?, sobre este factor de acá. Por lo tanto, nos queda a c más di más bi factor de c más di. ¿Ok? Y ahora voy a hacer distributividad de nuevo sobre estos términos de ahí con respecto a este factor de acá. Entonces esto queda AC más ADI, ¿sí? Y acá multiplico y me queda BCI. Y acá me queda BDI por I, y eso es I cuadrado. BD I cuadrado. Y como nosotros sabemos que I cumple una regla, que es que al cuadrado da menos 1. Así que esto va a ser lo mismo que AC más AD I más BCI menos BD. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la parte real de nuestra multiplicación? La parte real es AC menos BD. ¿Y cómo va a ser la parte imaginaria de nuestra multiplicación? Va a ser AD más BC por I. ¿Ok? Si les cuesta recordar esto, bueno, lo pueden deducir así. Y bueno, la mejor manera es haciendo harto ejercicio, así que no me vengan con cuestiones de que quieren un truco ni nada, no, métanle mano. ¡Trabajo! Bueno, ahora que definimos operaciones, tienen que salir preguntas espontáneas, como ¿y qué pasa con los neutros? ¿Qué pasa con los neutros? ¿Qué es lo que pasa con los neutros? En los números reales el neutro de la suma era el 0 y el neutro de la multiplicación era el 1. En los números complejos, bueno, los reto a que, si es que no los conocen, gasten un minutito en tratar de encontrar cuáles son los neutros, ¿ok? Bueno, ahora que lo hicieron, vamos a corregir. Si tengo un número complejo, a más bi, ¿qué número puedo sumar yo? ¿Qué número complejo puedo sumar para que eso quede igual? Entonces, recuerden que los números complejos son de esta estructura. Un número real más un número real por i. Entonces, el 0 lo vamos a escribir así. Y claro, como dijimos que la suma se suma a los números reales, ¿sí? Entonces esto me queda a más 0, y como el 0 es el neutro en los números reales, y esto me queda b más 0, y como el 0 es el neutro en los números reales, eso de ahí me va a dar a más bi solamente, ¿sí? Entonces eso de ahí va a representar el neutro de los números complejos, y si es que no hay problemas de confusión, podemos escribir simplemente 0, ¿ok? Sin necesidad de poner más 0i, porque se subentiende de que si no escribimos el i es porque su parte imaginaria es 0, ¿ok? ¿Y qué sucede con el neutro en la multiplicación? Bueno, el neutro en la multiplicación también va a ser el 1. Espero que lo hayan pensado antes, no sean patudos de venir a ver lo que yo estoy haciendo y no trabajar el cerebro, porque es importante que ustedes piensen. Entonces, claro, si yo tengo a más bi, ¿por qué número complejo yo multiplico, cierto? Para que eso quede así tal cual. Y como nosotros vimos en la construcción ahí de la multiplicación, es simplemente distributividad. Así que es como un poco obvio de que ese de ahí tenga que ser el 1 solamente, porque si multiplico por 1 ahí, me va a dar a más bi y por 0 también.
¿Ok? Entonces, pero apliquemos lo que vimos delante. La primera multiplicación era A por C, ¿cierto? Entonces esto me queda A por 1, 1, ¿sí? Menos BD, entonces menos 0. Más, y después este de acá, la parte imaginaria, era A por 0i, que quería 0, más 1 por el B de ahí, ¿cierto? Que nos da B. Y esto multiplicado por i. Entonces, si resolvemos ahora, esto queda A más BI. Por lo tanto, el neutro es ese de ahí y también podemos anotarlo solamente como 1. No es necesario poner más 0i siempre y cuando no haya confusión. ¿Ok? ¿Sucederá también que con las operaciones que yo hago en los números complejos me puedo devolver? La pregunta hecha de otra manera es, ¿qué pasa con los inversos? ¿Cómo calculo los inversos de los números complejos? Bueno, no es tan difícil. Por ejemplo, si es que yo calculo A más BI, ¿sí? Necesito encontrar un número, ¿sí? C más DI, ¿sí? Que al sumarlos me dé el neutro, que es el 0 más 0i. Voy a poner 0 solamente. Díganme, ¿cuánto debería valer C y D? Vamos a aplicar las propiedades de igualdad que conocemos. Es decir, al sumar esto, esto es A más C más B más D por i igual a 0 más 0i. Por lo tanto, si dos números complejos son iguales, sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también son iguales. Por lo tanto, A más C tiene que ser igual a 0 y B más D tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el C, que es el que estamos buscando, tiene que ser igual a menos A y el D tiene que ser igual a menos B. Por lo tanto, el inverso, ¿sí?, de A más BI, ¿qué quiere decir eso? El inverso de A más BI, ¿quién es? Es menos A más menos B por I. O también lo podemos escribir así, menos A menos BI. ¿Ok? Ese es el inverso aditivo. Vamos ahora con el de la multiplicación. Para calcular el inverso multiplicativo tiene que cumplir esta condición de acá. Es decir, la pregunta es quién es C y quién es D, porque los números complejos siempre tienen que quedar de esa forma. Un número real más un número real por I. ¿Ok? Y esos resultados nos tiene que dar 1 más 0i, que es 1 solamente. ¿Ok? Y así que ya, piénsenlo, trate de buscarlo. Bien, ahora que lo pensó, es muy chistosa esta parte porque yo como que espero 2 segundos y digo, bien, pero supongo que ustedes están más rato buscándola, pero no sé, para mí es como entretenido. Ok, sigamos con la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a hacer un truco, un trucazo, este es un trucazo, miren. Voy a despejar el C más DI, así de patudo, miren. C más DI, esto es 1 sobre A más BI. Y ustedes dirán, pero ¿cómo, profe? Me está estafando, me está mintiendo porque usted dijo que los números complejos siempre tenían que ser de la forma A más BI. Y esto de acá no está de la forma A más BI, sino que está de la forma 1 sobre A más BI. Y eso no está bien. Eso no es un número real más un número real por un imaginario. Así que vamos a hacer un truco. ¿Recuerdan cuando en el colegio les enseñaron racionalización y ustedes decían, ¿para qué rayos me sirve la racionalización? ¿Cuándo la voy a usar en mi vida? Bueno, como todo en la matemática, lo van a usar cuando tengan que aprender más matemática. Así que acá vamos a utilizar la racionalización. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por un número que llamamos el conjugado. Todavía no lo defino, pero lo voy a decir después. ¿Y cuál es el conjugado? Es el mismo número complejo, ¿sí? Pero en vez de más le pongo menos. Entonces, A menos BI sobre A menos BI. Y este es un trucazo que uno aplicaba cuando tenía, por ejemplo, raíces con sumas abajo, que se aprovechaba de la propiedad de la suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces, esto de acá, si yo multiplico 1 por eso, da justamente A menos BI. Y abajo, bueno, acá hay una suma por su diferencia, así que me queda A cuadrado, ¿sí?, menos BI cuadrado, ¿sí? Entonces lo vamos a anotar así, BI cuadrado. Y bueno, arriba tengo A menos BI, abajo tengo A cuadrado. Y acá fíjense, si bajo el cuadrado y la multiplicación me queda B cuadrado, I cuadrado, pero I cuadrado es menos 1. Y menos con menos, más. Así que esto nos queda más B cuadrado. Bien. Y ahora esto todavía no tiene la estructura que dijimos, que es de un número real más un número real multiplicado por i. Pero acá vamos a separar esta fracción utilizando ahí la propiedad de que la suma se puede separar y se mantienen los denominadores. Así que esto nos queda a sobre a cuadrado más b cuadrado más, y acá quedaría menos b sobre a cuadrado más b cuadrado por i. Y ahora sí tenemos la estructura, un número real más otro número real por i. Y este de acá sería el C que estamos buscando. Recuerden que la igualdad la hacemos número real con número real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y este sería el D que estamos buscando ahí. Esto hasta ahí nomás, sin el I. ¿Ok? Entonces con esto nosotros ya aprendimos cómo calcular el inverso multiplicativo de un número complejo. Ejercicios recomendados para hacer ecuaciones
de números complejos. En el taller lo van a ver. Entonces ya analizamos con la estructura simbólica de los números complejos y también vimos su parte axiomática, de que cumplen la mayoría de las cosas que tenían antes los números reales. Es decir, hay clausura. Si yo sumo, multiplico números complejos, van a seguir siendo complejos. Hay asociatividad, hay conmutatividad, ¿sí? Hay neutros, hay inversos, que ya vimos cómo calcularlos. Y los únicos que no sobreviven acá son los axiomas de orden, porque los números complejos no son ordenados, ¿ok? O no los podemos ordenar manteniendo una estructura de cuerpo. ¿Qué es lo que nos falta? Recuerden que nosotros vimos a los números reales como si fueran una recta y los interpretamos geométricamente. Y después dijimos que el número i está afuera de esta recta, arriba, ahí, y que Gauss lo llamaba los números perpendiculares a los imaginarios. ¿Cómo se representan geométricamente los números complejos? Adivinen a dónde vamos a ir, justamente al GeoGebra. Hola, hola, ¿qué tal, chiquillos y chiquillas? Bueno, ahora que nos encontramos en este fantástico mundo del GeoGebra, podemos representar los números complejos como si fueran elementos del plano. Entonces, este de acá le vamos a llamar, bueno, se llama Z1, y este de acá se llama Z sub 2. Entonces, ¿qué sucede con estos bloquillos de acá? Bueno, ese número de ahí es una ubicación en el plano y representa justamente la suma de la parte real con la parte imaginaria. La parte real, la recta real, es esta que pusimos con azul acá abajo, y la parte imaginaria, que dijimos que era la perpendicular, es esta que está con rojo acá. Entonces, ahora si es que nosotros miramos este número Z1, ¿sí? Hay hartas partes que vamos a tener que analizar. Por ejemplo, primero la parte imaginaria de este Z1 de aquí es 1, porque está a la altura 1 en el eje imaginario, y es 0,5 su parte real, porque está a la altura 0,5 en su parte real. Hay una cosa también que se llama módulo, que voy a escribir más adelante en la pizarra, que es la distancia que tiene este Z1 con el 0, es decir, lo que mide este vectorcito de ahí, eso es el módulo de Z. Y voy a dejar planteado como pregunta cómo se calcula. Un ejercicio para que ya vayamos jugando con las partes de los números complejos. No es un ejercicio muy complicado, no se preocupen. Y lo otro es el argumento, que es el ángulo este que se forma acá. Si se fijan, me voy por este lado de acá. El ángulo siempre se considera desde la parte positiva del eje X, ¿ok? Y este número Z puede estar aquí, aquí, en cualquier parte, ¿ok? También tenemos este otro elemento Z2, ¿sí? Que también tiene sus partes, ¿sí? Son otros ángulos, ¿sí? Tiene lo suyo. Tiene ahí su parte imaginaria, tiene ahí su parte real. Fíjense que la parte imaginaria es el numerito que acompaña al i. Esto es 1i, eso es 1.5i. Y la parte imaginaria siempre es un número real, y la parte real también es un número real. La diferencia de la parte imaginaria es el número real que acompaña al símbolo i. ¿Ok? Ya. Veamos qué pasa con la suma. Quiero que veamos qué pasa con la suma de dos números complejos, y esta es como la interpretación geométrica que vamos a decir. Este tipejo de acá, ese de ahí, ese Z3, es la suma de estos números complejos. Y fíjense, claro, 1 más 1.5, eso es 2.5, que es esta altura de acá, que es a la altura a la que se encuentra el Z3, y 0.5 más 2 es 2.5, que es la altura que nos da este Z3 acá. Y geométricamente podemos interpretar la suma de números complejos como armar un paralelogramo, ¿cierto? Donde sus lados son los vectores que forman a Z1 y a Z2. Entonces también, si es que vieron vectores en el colegio, no sé si lo alcanzaron a ver, podemos notar de que la suma de complejos es una suma de vectores simplemente. Y para la multiplicación voy a dejar planteado qué sucede con este tipejo. Acá lo voy a bajar para que no quede tan grande. Por ahí. Entonces ahora, si es que yo quiero ver el producto, ¿sí?, de mis números complejos, puedo jugar con esto acá, ¿sí? Y la idea es dar una interpretación geométrica de qué es lo que es el producto de números complejos. No es una pregunta fácil, así que no se desilusionen si es que no logran dar una respuesta correcta, pero sí desilusionense si es que no lo intentan, ¿ok? E intentarlo gratis, así que denle nomás, po. Esa es la preguntita que voy a dejar planteada, y espero que lo que quede de esta clase es que, bueno, los números complejos los vamos a representar como puntos en el plano, ¿cierto? Que tienen su parte imaginaria, tienen su parte real, y que al escribirlos los separamos por una suma para decir cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria. Tienen una ubicación en el plano, ¿cierto? Tienen módulo, que es esa distancia de ahí, y tienen argumento aquí, que es ese ángulo que se forma con respecto al eje, la parte positiva del eje X. Así que eso, pues, chiquillas y chiquillos. Volvemos a la pizarra. Un gusto esta transmisión de este GeoGebra.
Bien, espero se haya entendido toda esta parte geométrica de los números complejos. Les voy a dejar el GeoGebra para que ustedes trabajen y puedan responder algunas de las siguientes preguntas. El módulo de z es la distancia que tiene el número complejo con el 0. ¿Podemos establecer una fórmula que nos defina cuál es el módulo de z? El argumento de z o el ángulo de z es el ángulo que tiene el número complejo con respecto al eje x en la parte positiva. Entonces, ¿cómo podemos obtener una fórmula para saber cuál es el ángulo de un número complejo? ¿Sí? La otra pregunta que vamos a dejar planteada es, geométricamente, ¿cómo podemos entender la multiplicación de los números complejos? Si bien en el GeoGebra vimos de que la suma se podía interpretar fácilmente como armar un paralelogramo con los números complejos que estamos sumando y después establecer el otro vértice, ¿qué pasa con la multiplicación? ¿Cómo podemos interpretarla geométricamente? Lo vamos a ver en la próxima clase, pero les dejo planteada la pregunta para que ustedes la puedan trabajar. Se me olvidó hablar de esto, que es lo último, de que el conjugado que nombré delante era, si un número complejo es a más bi, su conjugado va a ser a menos bi. Y geométricamente se puede representar de la siguiente manera. Si yo tengo un número complejo a más bi, su conjugado es su reflejo con respecto al eje x. ¿Ok? Y entonces ahora van a salir un montón de propiedades y cosas que hay que demostrar para entretenerse un poquito con los números complejos. Más adelante les hago un spoiler, se viene muy relacionado con lo que es trigonometría, así que se pone entrete, se pone súper entrete. Y las preguntas que planteé aquí, ojalá que no las busquen la respuesta, porque si googlean las van a encontrar. Lo interesante es que ustedes desarrollen este pensamiento crítico en el cual ustedes pueden plantear una fórmula y discutirla con sus compañeros de manera online. La matemática se desarrolla así, en base a establecer ciertas afirmaciones y discutirlas con los demás y lograr convencer al resto de que nuestra fórmula es correcta, y así lo vamos a creer hasta que alguien demuestre lo contrario. Eso, ojalá les haya gustado la clase de hoy día. Denle like al video para saber que lo están viendo, porque a veces hay gente que ve más veces el video. O dislike, si lo vieron, like, y si no les gustó, dislike, pero hagan alguna de esas dos reacciones para saber que están viendo el video. Eso, ya chiquillos y chiquillas, nos vemos. No sé con qué cerrar la clase.